A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Muy bien, abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Jueces 16, verso 28. Dice la palabra del Señor: Sansón oró al Señor así: Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego, oh Dios, que me des fuerza una vez más. Déjame hacer algo para castigar a estos filisteos por haberme sacado los ojos. Muy bien, puede tomar su asiento. Y damos también la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de las transmisiones online. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a todos los que nos acompañan? Una vez más se llama el tema de esta mañana. La vida de Sansón es una de las historias que ha sido enseñada dentro de la formación cristiana, sobre todo a los niños, ya que narra la historia de aquel hombre que tenía una fuerza sobrenatural. Y eso evidentemente a un niño, una niña le causa, ¿no? Pues un tipo de atractivo, el imaginarse a ese hombre que tenía esa superfuerza y que era capaz de luchar contra cientos de personas él solo y obtener la victoria. Pero en la medida uno va creciendo, o sea, yo recuerdo que estas clases a mí me las daban de pequeñito, ¿no? Me hablaban de Sansón, de cómo él luchó con la quijada de un asno, pero en la medida uno va creciendo en edad y a la vez en el conocimiento de la palabra, uno se va dando cuenta que lo único fuerte que Sansón tenía era su fortaleza física. Pero realmente la historia de Sansón es la historia de un hombre con muchas debilidades, con muchos complejos, con muchas carencias. Un hombre dominado por sus pasiones, pero un hombre también que fácilmente se dejó dominar por otros. Y esa es la paradoja, ¿no?, de la vida de Sansón, es de el hombre que tenía la superfuerza y que fue sometido de la manera más vergonzosa. Como él nunca pudo controlar sus emociones y nunca pudo controlar las áreas de su vida que le dominaban, terminó, como usted sabe, en un molino, haciendo trabajo de animales. Y no solamente terminó en un molino, el molino era una piedra grande que rodaba sobre otra y servía para machacar los granos. Entonces, para que la piedra rodara, se le ponía como un palo, una madera fuerte, que era lo que hacía que la piedra diera vuelta y machacara lo que había debajo. Pero ese era un trabajo que hacían los burros, que hacían las bestias, para darle vuelta a las piedras de los molinos. Se utilizaba eso, se utilizaba un burro, se utilizaba un buey. Entonces, Sansón termina de la manera más denigrante, humillante posible, para un hombre que gozó siempre, debido a su fuerza física, de libertad. O sea, él hacía lo que quería, iba donde le daba la gana, hacía lo que le daba la gana, nadie le decía nada. De hecho, uno lo que ve en Sansón es la vida de un hombre tremendamente solitario, ¿no? Hace unos meses atrás estuve enseñando sobre las características de Sansón. Y uno ve que Sansón siempre anduvo solo. Él nunca estuvo acompañado. O sea, estudie usted la vida de Sansón y sabrá que todo lo que Sansón hizo, lo hizo solo. A diferencia, por ejemplo, de otros personajes bíblicos
que se rodeaban de personas que les apoyaran. La vida de Sansón fue la vida de un hombre solitario, que hizo lo que quiso, fue donde quiso, no quiso ir ni a sus padres cuando sus padres le dieron consejo. Sansón hizo siempre lo que le dio, como decimos nosotros, la regalada gana. Pero este hombre que gozó de esa libertad terminó de la manera más humillante, dándole la vuelta a esa piedra o girando esa piedra de molino como una bestia, amarrado, esclavizado, encarcelado. Y no solamente eso, sino que se le fue arrebatada la capacidad de ver, sus ojos le fueron quitados. Como yo decía en más de una ocasión, el gran problema de Sansón fueron sus ojos. Él nunca pudo controlar la lascivia de sus ojos y al final se le terminaron arrancando esos ojos. Entonces la vida de Sansón fue la vida de alguien que terminó en el fracaso absoluto. O sea, de ser un hombre que había sido anunciado por un ángel, que desde su nacimiento tenía un propósito de Dios. Ya alguna vez les he dicho que son pocos aquellos en la Biblia que tienen el privilegio de tener la anunciación de un ángel. Solamente hay 3. El primero es Sansón, el segundo, bueno, está Isaac, que el Señor se presenta, ¿no? Pero no es una tipo de anunciación como la que se hace con Sansón, como la que se hace con Juan el Bautista y como la que se hace con el Señor Jesús. O sea, Sansón es de los pocos que entran en ese club privado de hombres que nacieron con un propósito definido desde antes de su concepción. Dios dijo cómo se llamaría el niño, le puso el nombre, Dios dijo qué sería el niño, Dios le dio esa fuerza sobrenatural, Dios le dio dones y capacidades para que él fuera libertador de su pueblo. Pero este hombre terminó en el fracaso absoluto. Y esto es algo que nos debe enseñar una lección, hermanos. Y es que podemos tener un gran llamado de Dios. Podemos tener grandes dones que Dios haya puesto en nuestras vidas. Podemos tener grandes recursos que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero también eso no es garantía de que nosotros no vayamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Sino que si nos descuidamos, terminaremos de la manera más humillante y más vergonzosa como terminó Sansón. Pero no me quiero quedar aquí, en este estado de humillación, en el que Sansón termina siendo la burla de sus enemigos, siendo el objeto de la humillación de sus enemigos, habiendo perdido su capacidad de ver, sin sus dones, sin sus talentos, sin el ministerio que Dios le había dado. Sino que quiero terminar, o quisiera reflexionar en la actitud que Sansón toma después de su derrota. Porque como Jesús dijo, todos tendremos derrotas en la vida. Jesús dijo, es imposible que no hayan caídas. Las caídas vendrán, y vendrán porque esa es nuestra naturaleza humana. Y es que somos débiles, nos equivocamos, tropezamos, cometemos errores, tomamos malas decisiones, y en esas malas decisiones nos terminamos dañando y podemos terminar incluso en la miseria absoluta, en la humillación espiritual total. Podemos terminar dándole vuelta a una piedra de molino, o sea, totalmente alejado del propósito para el cual el Señor nos llamó. Pero la historia de Sansón no es la historia del hombre que termina así, sino que en Sansón hay una vez más. Y por eso es que le quise poner a este tema así, una vez más, en base a la oración que Sansón hace, en esa última pelea, en esa última batalla que él va a tener en contra de sus enemigos. Sansón dice el texto que ora al Señor, y en esa oración que él hace, en ese clamor que él presenta delante de Dios, es un clamor y es una oración de reconocimiento que lo que él está viviendo es algo justo, de que Dios ha sido justo. Sansón está reconociendo que las consecuencias que a él le han venido debido a su desobediencia están bien ganadas, y él no está mostrando ningún rencor hacia Dios. Sansón está en este lugar donde los filisteos se han reunido para
hacer una fiesta. Y dice la Biblia que lo han mandado a llamar. Y lo han mandado a llamar para burlarse de él. Y un joven lleva a Sansón. Y Sansón dice que le pide al joven que lo ponga en el lugar donde están las columnas del edificio donde él está. Y dice la Biblia que el joven lo lleva. Y Sansón pone su mano sobre las columnas de aquel edificio. Pero hace esta oración. Dice, Sansón oró al Señor. Pero en esta oración, le vuelvo a decir, hay algo importante de la vida de Sansón. Y es que Sansón, a pesar de lo que ha vivido, no ha desarrollado un rencor hacia Dios por lo que le ha pasado. Él no ha desarrollado una queja hacia Dios por lo que está viviendo, sino que él está reconociendo humildemente que Dios es justo. El primer paso, hermano, para la restauración de nuestras vidas, después de los momentos de humillación, de perderlo todo, después de los momentos en los que hemos sido despojados de aquello que Dios nos dio, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios humildemente, reconocer que las consecuencias de lo que ha venido sobre nuestra vida son justas. Pero el asunto es este, hermano, es que muchos de nosotros nos viene el palo y lo que hacemos es molestarnos con Dios, enfadarnos con Dios, enfadarnos con todo el mundo, molestarnos con los hermanos, en vez de reconocer que lo que hemos o lo que estamos viviendo es lo justo, es la consecuencia justa de nuestros errores, es el pago de nuestros actos, y que Dios muestra a través de eso su justicia sobre nuestras vidas. Entonces Sansón se acerca y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí. Es la segunda de las frases. Es una frase, siempre le vuelvo a decir, cargada de humildad, de sencillez, pidiéndole al Señor, Señor, reconozco que lo que he hecho ha estado malo, pero te pido por favor que no me deseches, que no me dejes aquí en este molino, en este pozo de humillación, que no me dejes en este lugar de postración, sino que tú te acuerdes de mí. Dios, es cierto que hay ocasiones en las que, como parte de su juicio y de nuestro trato o de su trato hacia nuestras vidas, Dios lo que hace es que nos da la espalda, pero no nos da la espalda para abandonarnos, sino que nos da la espalda para que aprendamos a extrañarlo y a valorarlo, porque muchas veces no valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que había pasado con Sansón, y es que a Sansón se le había vuelto ya típico tener la presencia del Espíritu Santo. Las cosas que Dios le había dado se habían vuelto cotidianas, y en esa cotidianidad él pensaba que siempre iba a tener la presencia de Dios en su vida. Él pensaba que siempre el respaldo del Espíritu Santo iba a estar sobre él. Entonces hay momentos en los que Dios dice, bueno, tú piensas que yo voy a estar a cualquier costa en tu vida. Tú piensas que mi presencia es algo que se puede despreciar o cambiar de cualquier manera. Pues entonces te voy a hacer vivir un pequeño desierto. En las guías estamos estudiando el tema de los desiertos en estos días, ¿verdad? Y está el desierto que Dios nos hace vivir por nuestro pecado. Y es ese desierto en los que experimentamos la soledad de Dios, la soledad de su presencia, la soledad de su compañía. Dios ya no está ahí y comenzamos a extrañarlo. Y Sansón se dio cuenta que su verdadera fuerza no radicaba ni en su cabello, ni en su voto, ni en su llamado, sino que el valor de su vida estaba en que Dios estaba con él, y él no había valorado la presencia de Dios con él. No había valorado la presencia del Espíritu Santo. De hecho, ni cuenta se dio cuando el Espíritu Santo se fue de su vida. Ni cuenta se dio cuando el Espíritu Santo se alejó de él. Algo
parecido a lo que Dios le muestra al profeta Ezequiel cuando él ve levantarse la nube del templo e irse del templo de Israel. Nadie de Israel se dio cuenta, solamente se dio cuenta el profeta. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando a Israel para un desierto de soledad, para un desierto sin él. Vendría Babilonia y Babilonia llevaría cautivo a los judíos. Y ahí los israelitas empezarían a valorar todo aquello que Dios les había dado y que ellos por su corazón duro, por su pecado, habían despreciado, habían menospreciado. Y es por eso que en el libro de Isaías nos encontramos textos como cuando Isaías dice: Señor, ya no estés enfadado con nosotros, sino que acuérdate de nosotros. O salmos como en los que los salmistas escribían estando cautivos en Babilonia, diciendo: Señor, no te alejes más de nosotros, vuelve a mirarnos una vez más, posa tu mirada una vez más sobre nosotros. Entonces hay momentos en la vida donde debido a nuestra desobediencia Dios nos da la espalda y su respaldo y su presencia se van. Pero podemos hacer dos cosas, y es decir: Dios ya no me quiere, ya Dios se alejó totalmente de mí, Dios no va a volver a oír mi oración. Acusados por nuestra conciencia, tal vez reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que hicimos las cosas mal, pero comenzamos a pensar y el enemigo refuerza esos pensamientos diciendo: Dios ya no te quiere, Dios ya no está contigo, ya no le ores a Dios, ya no busques la presencia de Dios. Pero viene Sansón y dice estas palabras que hemos leído: Señor, acuérdate de mí una vez más, vuelve a acordarte de mí una vez más. ¿Sabe qué? Como Dios también dirá más adelante en Isaías, y es: ¿puede olvidarse una madre del hijo que llevó en sus entrañas? ¿Puede acaso una madre olvidar a ese hijo, a esa hija que cargó 9 meses en su vientre, que gestó 9 meses dentro de ella, que parió con dolor? Dice el Señor: no, puedo olvidarme un tiempo, pero por dentro mis entrañas me harán recordar ese hijo. Y por eso dice: Israel, no me he olvidado de ti. Tú puedes pensar: Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios me dio la espalda. O como Sansón, en el momento de tu postración y de tu humillación, decirle: Señor, reconozco que mis pasos me han llevado hasta este lugar donde estoy. Reconozco que yo me alejé. Reconozco que lo que estoy viviendo es la consecuencia de mi dureza, de mi corazón pecaminoso. Pero por favor, acuérdate de mí una vez más. Vuelve a oír mi clamor. Abre tus oídos una vez más hacia mi clamor. Vuelve a mirarme, posa una vez más tu mirada sobre mí. Y le dice Sansón: acuérdate de mí y dame la fuerza una vez más. Yo quisiera que a través de esta palabra pudiera haber una vez más en tu vida. Dios quiere que haya una vez más en tu vida. No sé qué fue lo que perdiste por causa de tu pecado, por causa de tu pasado, por causa de tu alejamiento. Tal vez perdiste ese deseo de buscar a Dios, pues que haya una vez más en tu búsqueda de Dios. O tal vez perdiste ese deseo de servir a Dios. Fuiste una persona que fuiste útil, tremendamente útil en las manos de Dios, pero el pecado te alejó, el pecado te golpeó, tus malas decisiones te han metido en ese molino y llevas ahí en ese molino despojada o despojado de aquello que Dios te dio, pensando que ya Dios no tiene nada contigo. Pero hay una vez más esta mañana, una vez más en el que te puedes levantar, una vez más en la pasión. Tal vez un día fuiste una persona ferviente en tu pasión, deseosa de hacer cosas para Dios, apasionado, y esa pasión la transmitía a otro. Y hoy lo que las personas ven en ti es una vida apagada, es una vida espiritual monótona. Hoy lo que las personas ven en ti es una mirada que ya no irradia aquella
fuerza y aquella espiritualidad, aquella hambre de Dios que hubo en un principio, cuando las personas te miraban y decían, pero es que yo veo ese fuego en esa mirada, es que la hermana tal o el hermano tal es un hermano que no para, es una hermana que no para, está siempre buscando al Señor, queriendo servir a Dios. Y tal vez esa pasión murió, pero hoy hay una vez más un regreso a esa pasión. O tal vez se perdió el deseo de santificación. Hubo un día en el que caminabas en la santificación, buscabas cada día ser más santo o más santa para Dios, pero te fuiste alejando. Hoy hay una vez más para que vuelvas otra vez al camino de la santificación. O tal vez hubo una época en la que la presencia de Dios estaba contigo. Dios hablaba a tu corazón a través de la palabra, a través de sueños, a través de profecías. Tenías una relación íntima a través del Espíritu Santo. Pero poco a poco el pecado fue contristando el Espíritu Santo y esa voz interna se fue apagando. Esa voz que dentro te hacía sentir el llamado de Dios en tu vida fue desapareciendo. Hoy hay una vez más para que la voz de Dios regrese a tu vida. O tal vez un día caminaste con Dios, ibas de la mano de Dios, estabas en la voluntad y en el propósito de Dios. Como Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios, sentías a Dios de tu lado, pero ahora ya no sientes que Dios está, sientes que Dios se alejó, te sientes solo o sola en la vida, sientes que estás rodeado de personas, pero te sientes solo, sin la presencia de Dios, sin nadie que te entienda. Hoy hay una vez más para que la amistad con Dios regrese y se fortalezca más de lo que un día fue. Y Sansón dice, una vez más, dame la fuerza una vez más. Él retorna a Dios, reconoce lo que el pecado hizo en él. Y en ese lugar de humillación, clama a Dios. Él tiene la esperanza que Dios no olvida a los suyos, que es cierto, Dios se enfada con nosotros. Porque Dios tiene sentimientos y Dios se molesta y Dios se hiere, se siente herido con las cosas que hacemos. Porque Dios ama y Dios ama cuando sus hijos le traicionan. Dios ama cuando nosotros obramos de manera totalmente distinta a la que Él desea de nosotros. Y ese amor causa que Dios se sienta lastimado. Pero Dios no puede olvidar para siempre a los suyos. Nosotros los seres humanos sí somos implacables. Nosotros somos de los, ya te hago la cruz y no te vuelvo a hablar jamás en la vida. Para mí moriste, bloqueame de todo, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. No quiero saber nada de ti. Para mí estás muerto, para mí estás muerta. Nada. Pero Dios se acuerda de los suyos. Y aún en medio de nuestros molinos, cuando estamos ahí sin ojos, entristecidos, recibiendo lo que merecemos, podemos decirle a Dios, acuérdate de mí. Y una vez más, hay una oportunidad más para ti esta mañana. Hay una oportunidad más para que te levantes. Una vez más. Y mire lo que dice el texto. Déjame hacer algo. Porque así dice. Te ruego, Dios, que me des la fuerza una vez más. Y dice, y déjame hacer algo. Sansón no está esperando que Dios lo haga por él. La oración de Sansón no fue, Señor, mira lo que estos me han hecho. Mira todo el daño que me han hecho. Mira cómo me han humillado. Derrama tu juicio sobre ellos. Sino que la idea de Sansón es, permíteme que me levante. Permíteme que me ponga en pie una vez más.
para pelear mi última batalla. No quiero que tú lo hagas por mí. No quiero que venga el ángel a pelear por mí. Yo me quiero levantar una vez más. Permíteme pelear esta última batalla. Y esa es la actitud que me encanta de Sansón, hermano. Que Sansón dice: solo te pido que me des la fuerza nada más. Solo te pido que una vez más, en tu misericordia, me des una oportunidad más. Yo me levantaré. En este hoyo donde yo me metí, yo solo te pido que me respaldes. Yo voy a salir de este hoyo. Tus pasos te metieron en un hoyo. No le digas a Dios: Señor, sácame de aquí, y esperes que va a venir una luz ahí del cielo y un ángel que te va a decir: tómame la mano, vamos a salir de este hoyo juntos. Sino que esta mañana tú te puedas levantar y le digas al Señor: solamente dame la fuerza para hacer algo. Yo haré lo que tenga que hacer. Yo voy a salir de aquí, de donde estoy. No voy a dejar que el llanto me controle más. No voy a dejar que esta tristeza me controle más. No voy a dejar que este pecado me hunda más. Yo me levanto con tu poder. Pero es una batalla que yo voy a hacer. Y dice Sansón: déjame hacer algo para castigar a los filisteos por haberme sacado los ojos. El diablo te pega una revolcada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El diablo destruyó tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora? El diablo dañó tu casa. ¿Qué vas a hacer? El diablo te avergonzó. ¿Qué vas a hacer? Te le vas a esconder y vas a decir: no, sí que me da miedo, no quiero que me pegue otra revolcada. ¿Acaso no es tiempo que te levantes? Y que como David llegue donde aquel gigante y digas: ¿cómo te atreves a hacer esto? Porque yo y mi casa somos hijos de Dios. Y volver una vez más al lugar de la oración, al lugar de la pasión, al lugar de la santificación, al lugar de la búsqueda, al lugar del servicio. Una vez más, una batalla más. Tal vez la última. Para Sansón fue la última, pero fue la definitiva. Te puedes levantar hoy una vez más. Tal vez no sea la última, tal vez haya más batallas, pero levántate, sal del molino en el que estás. Deja de ser la burla del diablo. Deja que los demonios se burlen de ti. Deja que las personas digan: esta hermana, este hermano un día fue una gran sierva de Dios. Deja que tus amigos dejen de burlarse y te digan: y que tú no eres el aleluya. Gracias. Y que tú no eras el que iba a la iglesia. Y hoy otra vez te vemos aquí. Y se burlan de ti. Que tú no eras el evangélico. Que tú no eras el que nos estaba predicando. Y en el fondo está la burla del diablo diciendo: este un día fue, un día fue, un día fue lo que un día fue. Pero Sansón dice: hoy, Señor, una vez más, déjame hacer algo. Una vez más vuelve a orar al Señor. Una vez más. Ayer hubo ayuno de la zona de ustedes. Así no vais a salir del molino.
¿Sí, no? Ayer estuvimos hablando del crecimiento espiritual y de cómo Dios demanda que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y tomábamos aquel pasaje de Efesios cuando el apóstol Pablo dice: ya no tenéis que ser niños fluctuantes, sino que tenéis que crecer. Y hablábamos de cómo la vida espiritual es una vida que tiene etapas, pero que somos nosotros quienes decidimos acelerar o retrasar las etapas. Y que en esas etapas Dios demanda crecimiento. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que avancemos en la vida espiritual. Por eso dice Pablo: ya no tenéis que ser niños fluctuantes. Hay una etapa de niñez en la vida espiritual, pero Dios llega a una etapa en la que demanda crecimiento de nosotros. Ya no podemos seguir como esos niños que no saben lo que quieren, que no saben lo que desean. El niño, meditábamos ayer, el niño no es consciente de lo que necesita. Si usted a un niño le ofrece: ¿qué quieres comer? ¿Verduras o chuches? ¿Qué le va a escoger el niño? El niño le va a escoger chuches todos los días, porque el niño no es consciente que necesita las proteínas, las vitaminas. El niño solo se deja llevar por la sensación del momento, y es que a él le gusta la sensación de sentir el azúcar en sus labios. Entonces los niños son así, se dejan llevar por la sensación del momento, y hay muchos cristianos que viven así, de esas sensaciones momentáneas. Pero Pablo dice: ya no tenéis que ser niños, sino que tenéis que crecer en la verdad de Cristo y desarrollarse en la verdad de Cristo. Ya no es tiempo de estar dependiendo de otros. Ya no es tiempo de que sigas postrado en el molino, de que el diablo te trate como alguien insignificante, como una semilla que no tiene nada que aportar, una semilla que es estéril, que no crece, que no da fruto. Es tiempo que te levantes una vez más, peleando la batalla. Así se vence a los enemigos. Buscando a Dios, clamando a Dios, regresando a la santificación, volviendo una vez más a la búsqueda de la palabra, sirviendo a Dios con responsabilidad y con todo el corazón. Así se pelea la batalla, porque el enemigo no es mediocre en su lucha con nuestras vidas. El diablo quiere destruirnos. Y dice Pablo: ya no es tiempo. Quiero terminar con estas palabras que el apóstol Pedro le dice a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Diga conmigo: Cristo ha roto con el pecado, para no volver al tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Póngase de pie, ya vamos a terminar. Y miren lo que dice el versículo 3. Lea conmigo. Dice: basta ya. Diga conmigo: basta ya. Sansón dijo: basta ya, se acabó. Sansón dijo: se acabó. Ya no voy a seguir permitiendo más que mis enemigos se burlen de esta manera. Y ahora Pedro dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne. Basta ya. Ya pasó. Ya viviste lo que viviste, vivimos lo que vivimos, recibimos lo que tuvimos que recibir, las consecuencias. Pero tiene que haber un basta ya y decir: ya no más. Y decirle al Señor: una vez más quiero levantarme, una vez más permíteme acercarme a ti, a tener una vivencia genuina del Evangelio. Ayer explicaba en el ayuno
sobre un evangelista de la década de 1800. Un hombre muy usado por Dios en Inglaterra y en algunos países de Europa. Y él tenía la costumbre de orar caminando. Entonces, él se encerraba en su habitación y comenzaba a dar vueltas a la habitación. Comenzaba a caminar. Y sus hijos solo veían debajo de la puerta la sombra de él pasando. Pasaba por ahí la sombra una y otra vez. Y de ese giro que él hacía, él se lesionó la pierna izquierda. O sea, de tanto hacer el giro, se lesionó la pierna izquierda. Esas eran las lecciones de los cristianos del pasado. Yo recuerdo gente que tenía callos en las piernas de tanto orar al Señor. ¿Cuáles son nuestras lecciones de hoy en día? Dolor de espalda de tanto ver tele. Necesitamos lentes porque pasamos enganchados al teléfono horas. La gran panza de no hacer nada. Esas son las lecciones de los cristianos modernos. Les recordaba yo ayer a los hermanos de las iglesias que yo conocí y que todavía hay allá en el campo de mi país. Esos campesinos que llegaban de las jornadas de trabajo a las vigilias. Eran vigilias de 6 a 6, de 6 de la tarde a 6. Y ahí no habían recesos de 2 horas para tomar café con pan. Eso era orar, hermano. Esa gente era postrarse y empezar a clamar y a clamar. Y en su, tal vez voy a decir, sencillez teológica. Porque no era que hubieran grandes maestros ahí. En su sencillez teológica, en ellos había un deseo vivo de buscar a Dios. Y por eso Dios habla, el Espíritu Santo se movía, la presencia de Dios caía en ese lugar. Porque es cuando la gente se levanta de verdad, cuando se toman en serio la búsqueda de Dios, cuando lo extraordinario comienza a suceder en las vidas. Aquí tenemos aire acondicionado, alfombra. Nadie viene a orar cuando decimos de orar. Es que es muy temprano. Es que el culto a las 10 de la mañana, el día que puedo dormir, sigue arrastrando tu piedra. Ahí te va a tener el diablo, como una semilla estéril que nunca dio fruto. Es que tanto culto, culto y culto. Yo no tengo tiempo, necesito tiempo para más cosas en mi vida. Y el diablo te dice al oído, sí. Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Que solo se vive una vez. Y te tiene como una bestia, domado, dominado, amarrado. Y la vida pasa. Y ahí estarás girando y girando y girando, jugando a ser evangélico. Hasta que tú digas, basta ya. Una vez más, Señor, permíteme levantarme. Una vez más. Cierre sus ojos. Si deseas conocer más de Misión Cristiana Elim en Madrid, estamos en calle Iliada número 13, cerca del Estadio Wanda Metropolitano, a 500 metros de la parada Las Musas de la línea 7 del metro. También puedes contactarnos escribiendo al correo electrónico elimespana@gmail.com. Síguenos en redes sociales y YouTube como Elim España.